No, pues ya chiquitita, a los 75 años de edad. ¿Qué haces? Muy buenas y curiosas noches tengan todos ustedes. No, sí. Diría alguien de su lado. No se oye. ¿No se escucha? No, sí se escucha, pero el micrófono no se oye, pero Así es. Pago, sí. La batería. Bueno, en tanto ven la cuestión técnica, es para mí un placer recibir a todos ustedes este martes 9 de septiembre, donde en el marco del 150 aniversario de esta institución presentaremos un trabajo denominado La función social de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. A cargo de la voz, apelo a su comprensión y voy a ceder el uso del micrófono al señor secretario general para que conduzca esta solemne sesión académica. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica. Quisiéramos rogarles que los celulares se apagaran o se pusieran por favor en discreto o en vibrador. Muchas gracias. Bien, integran la mesa de esta noche el licenciado Eduardo Velasco Briceño, bien conocido, es el presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, y ponente en esta ocasión. Nos acompaña también el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, consocio desde luego y expresidente también de nuestra Benemérita Sociedad, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. Voy a permitir leer unos brevísimos apuntes curriculares del licenciado Eduardo Velasco. Él es egresado de la licenciatura por la Universidad de Guadalajara y ha cursado posgrados y especialidades en distintas universidades. Actualmente es doctorando por investigación por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, primera generación. En el campo docente también ha desempeñado múltiples actividades en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Iberoamericana Campus León, Guanajuato, por citar solamente dos. Pertenece a varias asociaciones, citaré nada más dos de ellas. Es miembro fundador y abogado general del Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, asociación civil. También miembro y secretario del Consejo de Directores de la Sociedad Mutualista de Beneficencia y Cultura de Jalisco, asociación civil. Actualmente es socio de los despachos jurídicos, notarios especializados, Ortega Abogados y Consultores, desempeñándose como director corporativo. Socio asimismo fundador de Coliñón Consultores y Capacitadores Bursátiles, de la que es director jurídico. Y mencionaré por último que es también nuestro presidente, consejero propietario independiente en la sociedad RURC y asociado, Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad distribuidora integral de acciones de sociedades de inversión. Bien, pues recibamos con un aplauso a nuestro presidente y conferencista. Muy buenas noches tengan todos ustedes.
Con su venia, señor presidente de la Comisión Conmemorativa de los Festejos del 150 aniversario de esta institución, señor secretario general, maestro Julio Alejandro Santillán, expresidente de esta institución y presidente de la Fundación Hilarión Romero Gil, del Instituto Jalisciense Hilarión Romero Gil, Asociación Civil. Queridos consocios, damas y caballeros, la naciente Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística hace 150 años, y ahora la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, ha demostrado su capacidad para fundir en un crisol el liberalismo y las virtudes, lo cual no es una tarea menor. En principio, revela la convicción de ser poseedora de un profundo compromiso social, pero igualmente denota en ella y sus integrantes una claridad intelectual asociativa que vincula de raíz la praxis política del liberalismo con las virtudes humanas, entre ellas, claro, las cívicas. Fundada en 1833 por el entonces presidente interino de la República, el jalisciense Valentín Gómez Arias, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que nace con el nombre de Instituto Nacional de Geografía y Estadística, tuvo desde el primer momento la misión de investigar todos aquellos elementos geográficos, históricos y estadísticos del país que permitieran conocerlo mejor. De acuerdo con investigaciones de muchos de nuestros consocios, por las siglas de esta organización pasaron los próceres más importantes, tanto políticos como científicos y sabios del país, al margen de su filiación, pues tanto liberales como conservadores entendieron que la ciencia y la cultura estaban por encima de las ideas políticas. En la actualidad ocupa orgullosamente el tercer lugar en antigüedad entre las sociedades científicas del mundo, siendo presidida solo por las de Londres y París. En América es la sociedad científico-cultural más antigua y cuenta ya a nivel nacional con 181 años de ininterrumpida existencia. En el estado de Jalisco inició sus actividades a través de socios correspondientes, figurando entre los primeros Juan José Romero, Fray Manuel de San Juan, Crisóstomo Nájera, Manuel López Cotilla, Dionisio Rodríguez y José Antonio Romero, por mencionar algunos. El 27 de septiembre de 1864 se instaló formalmente la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía y Estadística correspondiente a la nacional, siendo su primer presidente el filántropo jalisciense, el licenciado Hilarión Romero Gil. La intensa labor del licenciado Romero Gil llevó la presencia de la institución a las principales poblaciones del estado: Ameca, Autlán, Lagos, Zapotlán el Grande, además de Guadalajara. Entre sus socios en el siglo XIX destacan Andrés Terán, Manuel del Gorro, Manuel de la Torre, Longinos Banda, Lázaro Pérez, Juan I. Matute, Ignacio Fuentes, Emeterio Robles Gil, Agustín Rivera, Agustín de la Rosa, Victoriano Salado Álvarez, José López Portillo Rojas y Manuel Cambre, entre algunos. Al término de la Revolución Mexicana, la sociedad se revitaliza en el Jalisco con el ingreso de Ignacio Dávila Garib, Salvador Mota Velasco, Luis Robles Martínez, José Tomás Figueroa, Fernando Banda, Francisco Gutiérrez Alemán, José María Arreola y Severo Díaz Galindo. En los años 40 participan en la sociedad investigadores e historiadores de la cultura jalisciense como don Luis M. Rivera, José Trinidad Lares, José Asensio, Arturo Luis Chávez, Librado Tobar, Alfonso Manuel Castañeda, Luis Párez Broche, José Cornejo Franco y Jesús Toscano Moreno. Actualmente, esta institución, después de haber vivido esa tremenda y fabulosa época de don Severo Díaz, se destaca la defensa del lago de Chapala, misma que han continuado los trabajos de la sociedad bajo las presidencias de Leopoldo Orendain, Francisco Medina Jiménez, Enrique Estrada, Jesús Toscano, don Carlos Pizano Saucedo, Ernesto Ramos Mesa, César Gabriel Alfaro Anguiano,
Pedro Vargas, Federico Munguía, don Enrique Varela, Constancio Hernández, María del Pilar Sánchez Alfaro, Otto Schondurre, don Joaquín Moreno Villa, Saúl Figueroa, Armando González Escoto, Juan Miguel Toscano García de Quevedo, Julio Alejandro Santillán Becerra y Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Cuenta en estos momentos la nomenclatura de esta institución con más de 200 socios activos que cubren cada una y todas las actividades diferentes de las ramas del conocimiento humano. Su labor cultural se extiende a la mayor parte del estado a través de los capítulos altos, costa norte, costa sur, norte, sur y valles, así como por medio de sus academias de arte, arquitectura y diseño, ciencias biológico-administrativas, ciencias económico-administrativas, ciencias exactas e ingenierías, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades y próximamente periodismo y comunicación social. Desde esta casa sede, semana a semana se ofrece a la comunidad jalisciense conferencias y otras actividades culturales, siempre fiel a su compromiso inicial de trabajar por y para Jalisco, al margen de actividades políticas o de índole religiosa. Entonces, esta labor de divulgación y difusión de las ciencias y la cultura, contenida en trabajos de ingreso, estudios y demás investigaciones, no tienden sino a probar que de su lectura, razón y voluntad, en el caso de esta casa, de esta institución, se van de la mano. Para ello, para realizar esta menuda tarea, permítanme partir, como dijera Aristóteles, de lo familiar a lo conocido, a lo no familiar o a lo no conocido. Estatutariamente, somos una institución cultural que a través de la investigación, el estudio y la divulgación de las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas con el rigor propio de cada área del saber humano, coadyuva con el pueblo y con las autoridades federales, estatales y municipales para el conocimiento de los problemas nacionales y la búsqueda de soluciones. La Benemérita, a lo largo de estos primeros 150 años, ha asumido responsablemente el rol que le corresponde en sus relaciones con la sociedad y con los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, en estos tiempos no solo debemos ahondar en la investigación antropológica, las artes y las ciencias liberales. Me refiero a aquellas que despojan al hombre de sus ataduras, de su ignorancia, de su falta de solidaridad, sino que además es necesario incursionar en los nuevos saberes y quehaceres, en la investigación y desarrollo de la ciencia y las tecnologías, en la búsqueda de la innovación y el rediseño. La excelencia en estas áreas, en estas tareas, nos ha permitido obtener reconocimientos por parte del gobierno del estado. Hemos recibido premios Jalisco y destacamos a don José Barbarrubio, a don Enrique Estrada Faudón, al maestro Gabriel Flores, al ingeniero Matute Remus, a la maestra Luz María Villarreal de Apuga, a don Ramiro Villaseñor, a Phil Weger, a Agustín Yáñez, por supuesto. Pero no vivimos únicamente del recuerdo. Entre los que actualmente nos acompañan está el maestro Dante Medina, el maestro Miguel Miramontes, don Luis Sandoval Godoy, Otto Schondurre, el doctor Eduardo Vázquez Valls, doctor Enrique Mariscal, el doctor Toscano García de Quevedo, el ingeniero Raúl López Velázquez, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, la maestra Sara Velasco, Samuel Gómez Luna, el maestro Carlos Terrés, el maestro José Ojeda, el maestro Jurado Parras, entre otros. Por personas y personajes como los mencionados, es que se sostienen nuestras instituciones y se augura una cantera inagotable de nuevos talentos, nuevas voces, mejores opiniones y excelentes estudiosos que anuncien la generación de más y mejor conocimiento. No somos una institución que vive del recuerdo de sus muertos. Por el contrario, somos una institución en la que pervive la memoria de glorias pasadas, con la certeza de que las nuevas generaciones honrarán su memoria, su vida digna y ejemplar, emulando lo mejor de ellos, primero por su amplio conocimiento en un área del saber
Segundo, por su evidente vocación de servicio. Esto es esta institución, esto es la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Es el resultado de un proceso cognitivo que se remonta a la lectura, a la comprensión, a la discusión y al debate dialogal y racional de las diferentes realidades sociales y éticas de nuestras ciudades, de Jalisco y de nuestro México, cuya caprichosa historia influyó y sigue influyendo en el diseño y construcción de nuestra institución. He mencionado la palabra ética, dejando a un lado la palabra moral, porque esa institución busca más que una moralidad relativizada, una ética permanente e inmutable. Al contenido ético clásico, la realidad impone a la sociedad contemporánea una nueva regulación social de una moral indolora. En la actualidad, la sociedad esgrime un discurso que va de la estigmatización de la quiebra de los valores, el individualismo cínico y el final de cualquier moral, pero al mismo tiempo sostiene que el efecto ético sigue ganando fuerza, invade los medios de comunicación, alimenta la reflexión filosófica, jurídica y deontológica. Se hable y se discute la bioética, la calidad mediática, la moralización de la política, de los negocios, de los correos color de rosa y de los códigos de lenguaje correcto. Estos dos discursos se traducen en acciones aparentemente contradictorias. Por un lado, la revitalización de la moral y por el otro, la decadencia social, política, cultural y económica. Si existe una autoabsorción individualista, ¿cómo explicar la aspiración colectiva de la moral? Se podrá responder enfatizando en que la real decrepitud de los comportamientos individualistas es aminorada por una artificial efervescencia ética de carácter colectivo. Entonces podemos decir que existe un resurgimiento de una moral o de una eticidad. Para autores como Lipovetsky, la respuesta es la existencia de una falsa idea de resurgimiento de la ética. Es categórico al señalar que la sociedad actual no busca restablecer el reinado de la ética, sino por el contrario, busca deshacerse de ella y establecer una ética del tercer tipo. Señala que solamente una perspectiva guiada por la larga duración es capaz de dar todo sentido, todo su relieve al nuevo curso histórico de la vida moral, adoptada ahora por las sociedades postmoralistas. Establece que la primera ola de la ética moderna laica se puede precisar de 1700 hasta 1950, como el primer ciclo de la secularización de la ética, cuya característica es emanciparse del espíritu de la religión. Toma una de sus figuras clave, la noción de la deuda infinita como un deber absoluto, es decir, que las obligaciones superiores hacia Dios se han metamorfoseado en deberes incondicionales hacia uno mismo, hacia los otros, hacia la colectividad. Un primer ciclo de la moral moderna ha funcionado básicamente como una religión del deber laico. Para esta sociedad, en este ciclo de la ética aparece uno nuevo, la ética del posdeber. Esta es la respuesta a una pregunta que podría plantearse: ¿cómo nombrar una cultura que yo solo profesa el es necesario en situación excepcional, que difunde más las normas del bienestar que las obligaciones supremas de lidiar, que metamorfosea la acción moral en show televisivo y comunicación de empresa? Son pues acciones indoloras de la vida ética que caracterizan a esta sociedad, entendiéndola como una sociedad que repudia la retórica del deber austero, integral, maniqueo, pero que paralelamente corona los derechos individualistas a la autonomía, al deseo de la felicidad sin compromiso. La califica o se califica como una ética elegida que no ordena ningún sacrificio mayor. No hay recomposición del deber heroico, solo reconciliación del corazón y de la fiesta, de la virtud y del interés, de los imperativos del futuro y de la calidad de vida en el presente. Lejos de oponerse frontalmente a la cultura individualista posmoralista, el efecto ético es una de sus manifestaciones más ejemplares. Tenemos entonces
sociedades posmoralistas coexistentes con la tolerancia permisiva y una cruzada fundamentalista. Existe un desarrollo paralelo de dos maneras antitéticas de remitirse a los valores, dos modos contrarios de regular el estado social individualista. Por un lado, una lógica ligera y dialogada, liberal y pragmática, referida a la construcción graduada de los límites, que define umbrales, integra criterios múltiples, instituye derogaciones y excepciones, pero por la otra, disposiciones maniqueas, lógicas estrictamente binarias, argumentaciones más doctrinales que realistas, más preocupadas por las muestras del rigorismo que por los progresos humanistas, por la represión más que por la prevención. Este posdeber contribuye a su nivel a fragmentar, a hacer duales las democracias, produciendo al mismo tiempo que la normalización y la anomía, más integración y más exclusión, más autovigilancia higienista y más autodestrucción, más horror a la violencia y más trivialización de la delincuencia. El posdeber individualista genera rostros radicalmente antagónicos: integrado, autónomo, gestionario y no móvil para la gran mayoría, perdedor, energúmeno, sin porvenir para las nuevas minorías desheredadas. En esta época de ironía y de estética, vincular ética y políticamente al liberalismo y las virtudes cívicas parece ser la respuesta a las aparentes contradicciones sociales, a la ética del posdeber, a los conflictos del estructuralismo y del posmodernismo. Para la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la libertad, la igualdad y la capacidad moral de las personas son el presupuesto necesario para establecer reglas de cooperación social. La autonomía personal no es una característica estructural del concepto de persona, sino un ideal de vida que puede ser alcanzado por diversas medidas. Mientras la autonomía moral es el fundamento de la dignidad humana, los derechos del hombre existen para proteger la libertad de elección dentro de los contextos legal sociales de cooperación. Se trata de proteger la capacidad de autogobierno y el derecho a ejercitarla, así como de los resultados de este ejercicio, que son los proyectos de vida en los que la persona alcanza plenamente su propia dignidad. En la autonomía personal, como ideal de vida, encontramos dos elementos: la capacidad y el cumplimiento. Esto es lo que ofrece esta institución. Saber del todo no es conocer, pero siempre conocer implicará saber. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en sus 150 años de existencia, nos manda un mensaje: refuta totalmente los argumentos de muchos y muy prestigiados sociólogos, filósofos, pensadores contemporáneos, para sumarse a una idea de Rawls, al decir que el hombre puede tener el conocimiento técnico, científico, material, mundano, puede ser pura razón o razón pura, o pura voluntad o pura razón y voluntad, ser virtuoso, llegar incluso a dominar las virtudes intelectuales, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, pero sin prudencia no podrá llegar a dominar las virtudes éticas y actuar sujetos a la prueba de eticidad en todos los aspectos de la vida. Nunca podrá vivir en justicia, estará condenado a sentir, llorar y maldecir su propia templanza, y entonces sucumbirá ante su propia fortaleza. Esta institución nos recuerda con notable claridad que la prudencia es el elemento amalgamador de la intelectualidad y la eticidad, de la razón y la voluntad, del mundo de las ideas y del mundo material. Prudencia, lo que caracteriza a esta casa, es circunspección, es providencia, es memoria, lo es también docilidad, pero también solercia, convivencia, diligencia. Esto es lo que representa esta casa. Más nunca será considerada esta institución como una institución astuta, que domine el espectro societario. La astucia, señores míos, es la corrupción de la prudencia. Hace la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística
una consideración diaria del hombre en función de su razón, de su voluntad y de su afectividad. Y en esa medida nos mueve a ser mejores. Nos invita a transformar el saber en conocer, a vincular su intelectualidad con su eticidad, para que comprometa su responsabilidad con libertad, para que construya un saber prudencial que transforme su vida transitando del qué es lo que hacemos al para qué lo hacemos. Esto es realmente lo que propone la Benemérita Sociedad, es crecer en las virtudes cívicas asumiendo un compromiso social. Nos dice que en las virtudes cívicas están entrelazadas las morales y las intelectuales. Por tanto, si un consorcio crece en una, lo hacen todas. Propone con ello aceptar que el liberalismo y virtudes cívicas no se limitan a una ética social sin compromiso. Nos muestra que este vínculo persona-colectividad, dignidad y valor, alter y ego, es más que simple caridad televisiva. No se trata de bulimia intelectual ni anorexia moral. No es el automático respeto a la norma, a la ley. No es una simple regulación taxativa. No es no evitar la conducta sancionada por sí misma. Por el contrario, es la convicción interna objetivizada para realizar la acción de vida, la conducta correcta. Es el gobierno de sí mismo, es dominar la conducta, es en síntesis la facultad racional cognoscitiva sincretizada con la conducta interna, con la convicción personal. La clave no es solo situarse en el medio y actuar con justicia, sino con un saber prudencial. No es solo resolver la disputa interna, no es decidir a favor del alter o a favor del ego, tampoco es resolver bien, es resolver mejor, es saber prudencial. Ese saber encierra un conocimiento teórico y un saber práctico, es ars y techné, es reconocer la naturaleza del ser humano, de sus valores éticos, de su conducta y vida moral, dentro de un contexto social que ofrece la posición liberal. Nos invita a buscar el principio en la norma, a reconocer al ser humano su valor y reconocer en él su dignidad. En el seno de esta casa, de esta institución, no dejamos de reflexionar sobre aquello que es esencial y distinguir lo accidental. Es aceptar el diferendo sin discriminar al diferente, es resolver la controversia escuchando al diferente sin prejuzgar al diferendo. Con su actuar jurisprudencial subordina el qué al por qué. Proponemos una convicción interna objetivizada para realizar la conducta de vida. En esta administración pretendemos no dejar de reflexionar sobre aquello que es esencial y distinguir lo accidental. Nuestra institución ha sido y será una construcción cimentada en sentimientos, en recuerdos, en tradiciones, en su cultura. En la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística se funden en un crisol cuentos e historias que reflejan la vida de un Guadalajara, de un Jalisco. Es por eso la trascendencia de estos 150 años. Es por ello que ahora celebro con ustedes un amanecer glorioso, iluminado por las mejores mentes, las más brillantes de nuestra universidad, de nuestra comunidad y por supuesto de esta institución. Para lograr, permítanme hacer un paréntesis, para lograr la revolución de Ayutla iniciada en el 54, el hijo del futuro presidente Juan Álvarez, de nombre Diego, reclutaba indios para formar tropas en Texca, hoy Acapulco, en Guerrero. En cierta ocasión, un indio zapoteca pidió su acta para combatir a Santa Ana, Benito Juárez. Al llegar al puesto de reclutamiento y preguntársele su nombre, se limitó a decir: sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil. A Juárez se le dotó de un calzón de manta y un cotón, un cobertor de cama y un par de botas. En el campamento de rebeldes de Ayutla, que desconocían que Juárez era abogado y para entonces en su currículum se encontraba haber sido diputado, juez y gobernador de Oaxaca, cierto día
llegó una correspondencia al campamento dirigida al licenciado don Benito Pablo Juárez García. Diego Álvarez, al darse cuenta de la estatura política del personaje que se encontraba en sus filas, le pidió disculpas por haberlo tratado con indiferencia, diciéndole: usted es uno de los políticos más brillantes y le hemos dado vestimenta de indio. Juárez, con sentido del honor, le respondió: ¿será que lo parezco o no? Y en un acto de humildad prosiguió: a la patria lo mismo se le sirve de gobernador que de estafeta. En esta institución es tan importante el decano, el presidente honorario vitalicio, como el más noble de los consocios. Estimados consocios y amigos, en esta institución todos somos importantes y todos somos esenciales. Prueba de ello es que muchos de ellos viven todavía aún estando muertos. En esta institución nuestros muertos viven y perviven a través de nuestras acciones. Ser miembro de esta institución es acatar un laico pero también sagrado deber. Es pertenecer a una estirpe que se remonta a hombres como Valentín Gómez Farías, que juraron la Constitución del 57 de rodillas ante el más digno altar de la patria. Es emular el quehacer de un político educador como Manuel López Cotilla, es practicar la filantropía del guerrero Romero Gil, es hacer nuestras las investigaciones de Leonardo Oliva, la filosofía de Agustín de la Rosa, el pensamiento juarista del presbítero Agustín Rivera, es adentrarnos en las investigaciones del geógrafo Longinos Banda, de patriotas como Jesús Leandro Camarena o Emeterio Robles Gil, pero también es el ejemplo del historiador Alberto Santos Coy, del licenciado Joaquín Camberos, al escritor Victoriano Salado Álvarez, al coraje y valor civil de Severo Díaz Galindo, al historiador Fray Luis del Refugio Palacio, al maestro don Enrique Estrada Faudón. Es buscar las claves de la intelectualidad de José Cornejo Franco o en las letras de Agustín Yáñez. Pero también en esta institución ser miembro significa y representa vivir y sentir el latir de los corazones, de abrevar del talento, la inteligencia, la cientificidad, del arte, de la capacidad de abstracción de Dante Medina, de Miguel Miramontes, de don Luis Sandoval, de Otto John Dube, de Juan Miguel Toscano, del ingeniero Raúl López, de Arturo Curiel Ballesteros, de la maestra Sara Velasco, de Carlos Terrés, de Samuel Gómez Luna, de José María Moría, de don José Ojeda, de Magdalena González Casillas, de Rodrigo Ramos, del padre Chayo, de Agustín Hernández, de Adalberto Ortega, de Enrique Flores, por citar solamente algunos de nuestros más preciados y queridos consocios, quienes seguramente en el 300 aniversario de esta institución serán citados por quienes nos sucedan. Esta institución ofrece al hombre de hoy lo que ofreció al hombre de ayer y lo que ofrecerá al hombre del mañana: dominio de sus pasiones, aumento de sus virtudes y el libérrimo derecho a la igualdad, de exigir legalidad y de así construir un estado de justicia. Esta benemérita institución seguirá viva en tanto haya un Romero alucinado que quiera y pueda caminar por la ópera senda de la cientificidad. Esta sociedad vivirá en tanto haya dos o más hombres o mujeres dispuestos a vivir en libertad, a dar y recibir la igualdad y a disfrutar la fraternidad. Esta benemérita institución, esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco vivirá en tanto haya dos o más hombres prontos a tener la fe del carbonero, la esperanza del soñador y el amor de todas las madres, de todos los tiempos, de todos sus lugares. Muchas gracias por su atención.
Bien, antes de dar unos avisos a ustedes, quisiera destacar la presencia de 3 de nuestros expresidentes en esta sala. Está con nosotros el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra. Nos acompañan también el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Bienvenidos. Bien, para el próximo día viernes a las 8 de la noche en esta sala se ofrecerá un panel que lleva por título La Constitución de Apatzingán, Sentimientos de la Nación en su 200 aniversario. Para el martes 23, pero a las 10:30 horas, habrá una sesión solemne alusiva al 150 aniversario de esta benemérita sociedad. Se entregarán también los galardones Irayón Romero Gil, Severo Díaz, Galindo y Valentín Gómez Farías a algunos de nuestros consocios, y se entregará el premio anual de esta benemérita sociedad, en esta ocasión al señor Julio García Briceño. Se develarán también los muros de honor que están en el patio de esta casa. Y yo quisiera mencionar que el doctor Gabriel Parillón, musicólogo y consocio nuestro, acaba de estrenar con mucho éxito en la Ciudad de México su ópera que lleva por título Canto Florido de Travesuras, con mucho éxito. Creo que todos los periódicos de la Ciudad de México, o prácticamente todos, y la revista Proceso, lo podrán ver ustedes en internet, hacen elogios y algunas entrevistas también desde la semana pasada. Yo no sé si en la ciudad de Guadalajara algún periódico se ha dedicado a eso. El doctor Gabriel Parillón es vecino además de Chaparita. Lo felicitamos desde ahora a él y a todo su equipo. Y como de costumbre, pues están todos invitados a un brindis en honor de nuestro ponente y de todos ustedes. Cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Con su venia, señor presidente de la Comisión Conmemorativa de los Festejos de este 150 aniversario, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, no me resta más que agradecer el que nos hayan acompañado en esta sesión. Se dice que los amigos se conocen en la salud, en la cárcel y ahora a la hora de dar una plática. Entonces les agradezco mucho su asistencia. Y bueno, esto es sin lugar a dudas una forma en la que queremos festejar este marco esplendoroso del 150 aniversario. Esperamos nosotros contar con la presencia del señor gobernador el día 23 de septiembre a las 10:30 de la mañana. También les quiero informar que el día 25 de septiembre a las 11 de la mañana el Congreso del Estado, la 60ª legislatura, celebrará una sesión solemne en la cual se entregará un reconocimiento a esta institución, y el viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde los premios Jalisco, cuyos nombres he mencionado en forma repetida esta noche, instalarán la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, teniendo como conferencista al doctor Jaime Labastida Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, conocido por un sinnúmero de tapatíos, amigo de muchos de ustedes, y nos dará más que gusto el poder saludar y estrechar su mano en una serie de momentos por demás trascendentes para esta institución. Por tanto, siendo las 20 horas con 46 minutos de este martes 9 de septiembre, se declara clausurada esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.